Muchas gracias a todas y todos. Sean bienvenidos en esta sesión más del Seminario Permanente de Investigación del Colegio de Tlaxcala, donde ahora vamos a tener una apreciable reflexión sobre la pregunta inicial: ¿cómo aprender a ser humano? Reflexiones en torno al turismo como mecanismo de regulación y control en comunidades indígenas. Antes de presentar a nuestro experto en la materia, les pediré que estemos atentos y atentas. Al final, ustedes en el chat pueden dirigir sus observaciones, comentarios, preguntas que podemos abordar una vez que nuestro apreciable amigo Mario Alberto Enríquez haga su presentación. Podemos darle lectura a las mismas. Dicho lo anterior, me dispongo a presentar al doctor Mario Alberto Enríquez Martínez. Es doctor en estudios turísticos por la Universidad Autónoma del Estado de México y profesor investigador del Colegio de Tlaxcala AC. Desde el año 2007 participa en el impulso de las comunidades rurales a partir del aprovechamiento de su patrimonio biocultural mediante el turismo. Asimismo, ha colaborado en el diseño de rutas de turismo experimental en las 5 regiones turísticas del estado de Tlaxcala, en cooperación entre academia y actores sociales, además de impulsar a las economías locales dentro del programa de bienestar para las personas indígenas. Asimismo, sus líneas de investigación atienden la conceptualización del turismo desde la complejidad sistémica y su vinculación con la sustentabilidad para la vida dentro del Centro de Estudios en Turismo, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Es un resumen curricular del doctor, pero bueno, nos da muestra de su área y su expertise en la materia. Es cuanto, doctor, es suyo el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, y gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión que espero que pueda ser de interés para ustedes y que nos oriente a la reflexión de qué estamos haciendo desde la gestión del turismo, ¿no? Entonces, sí, justamente es un título un tanto provocador, pero que conforme vayamos avanzando, pues nos iremos dando cuenta que todo va quedando en una reflexión general, ¿no? No pretendo compartir los resultados de un trabajo de investigación como tal, sino más que nada las dudas, las interrogantes que me ha despertado la gestión del turismo y principalmente en un estado tan bonito como Tlaxcala, en donde hay alta presencia de pueblos autodenominados originarios o indígenas, ¿no? Entonces de ahí es de donde surge el interés por compartir esta presentación y pues está dividido en 3 segmentos, ¿no? Entonces el primero, si me ayuda a avanzar, este, me parece que yo no puedo avanzar, es una publicación en un blog, ¿no? En un blog que se publicó en este año, y una persona en un blog X en inglés escribía: soñé con un choque de avión antes de reservar un vuelo, debería cancelarlo. Y entonces esta persona dice que le empezó a dar ese miedo por viajar en avión porque tuvo un sueño, ¿no? Porque realmente se acordó que esa misma noche, previo a reservar su vuelo, pues soñó que un avión se estrellaba, ¿no? Entonces le empezó a dar pánico. Lo interesante de esta noticia, o más bien no es una noticia, eh, de esta entrada en este blog, es cómo esta persona se predispone y empieza a vincular los sueños con lo que podría pasar en realidad, ¿no? Una premonición. Y algo muy importante también, o muy interesante, es también las respuestas que le dan, ¿no? Los comentarios que surgen alrededor de lo que ella soñó. Entonces, algunas personas pues sí le dicen que efectivamente es solamente un sueño, que está en su imaginación y que pues no debería preocuparse por el vuelo, ¿no? Pero otras personas realmente pues consideran: oye, pues si lo soñaste es porque algo debe tener de cierto y pues mejor pues cancélalo, ¿no? O reprográmalo para otro momento, algo, ¿no? Entonces, podemos empezar a ver cómo realmente los sueños empiezan a tener un impacto
con lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? Y ese va a ser el primer eje articulador que vamos a llevar en esta sesión, ¿no? Tratando justamente en esta reflexión y cómo una cosa te lleva a otra, pues así empezamos, ¿no? Entonces, si avanzamos, por favor, eh, en el año 2009, ¿sí? La APA, la famosísima APA, la Asociación Americana de Psicología, publicó un estudio, ¿no? Publicó un estudio, ese estudio lo pueden encontrar, abajo dejo la referencia, en donde, referido con la idea anterior, nos decía o comenta que soñar con la protección de un amigo, por ejemplo, soñar que un amigo te protege o no te protege, ¿sí? Por sobre su traición, repercute en la vida cotidiana aún más que tener conciencia de las relaciones personales en la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, ¿sí? En este estudio se cuestionó a diferentes personas, ¿sí? Y algunos mencionaban que si un amigo, si ellos soñaban que un amigo los protegía en su sueño, ¿sí? Cuando lo iban a ver, tenían una relación afectiva más cercana, pero que si soñaban, por ejemplo, que su amigo los traicionaba, entonces cuando lo veían, pues automáticamente sentían como esa sensación de apartarse, ¿no? Entonces, es también muy interesante cómo este estudio, que fue auspiciado por la Asociación Americana de Psicología, te dice justamente cómo si los sueños, aunque no son reales, sí repercuten de alguna forma en la realidad, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, a la audiencia que tenemos en este momento, si alguna vez han tomado alguna decisión, ¿sí? Basada en sus sueños, en los sueños que han tenido, ¿no? Y entonces podemos tener respuestas muy interesantes. En la siguiente diapositiva, entonces podemos ver que soñar, por ejemplo, en este caso, si te protege un amigo o si tu amigo te traiciona, va a implicar formas de sentido, pero también formas de conciencia, ¿no? Y esto va a ser algo que nos va a dictar a nosotros cómo nos manejamos o qué roles llevamos en sociedad. Las formas de sentido las podemos considerar nosotros como esas formas que se construyen en colectivo, ¿sí? Nosotros le damos sentido, por ejemplo, a una película o a una imagen específica o a una idea específica. ¿Por qué? Son parte de un colectivo. El turismo, por ejemplo, el turismo como concepto, ¿sí? Es una forma de sentido. Es decir, cuando manejamos el término turismo, ¿sí? Colectivamente sabemos a qué nos estamos refiriendo, sin necesidad de estarlo explicando a cada momento, ¿no? Entonces, esas son las formas de sentido. Y por otro lado, las formas de conciencia. La conciencia, si bien es individual, porque es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, nos podemos dar que las formas de conciencia o la forma que nos generamos en nuestra conciencia, aun cuando opera de manera individual, ¿sí? También está influenciada por la sociedad, por los colectivos, ¿no? Y entonces tenemos estas dos formas, la forma de sentido y la forma de conciencia. Y ante eso nos preguntamos, ¿qué puede considerarse entonces real y qué no? ¿Es real lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo tengo en la conciencia, o es real lo que se construye colectivamente o socialmente? ¿No? Y entonces, así como los sueños, ¿sí? Los sueños son parte de nuestra conciencia y nosotros lo trasladamos a la realidad. Lo que se construye socialmente también podría considerarse real o podría no considerarse real, ¿no? Y entonces nos empiezan a surgir ciertas interrogantes, ¿sí? En la diapositiva que sigue, vamos a poner un caso muy específico, el de Jefferson de Oliveira. Jefferson de Oliveira, un escritor brasileño, escribe un ensayo que se llama Caspar y los niños salvajes. Y él en ese ensayo se cuestionaba, ¿cómo podemos aprender a ser humanos? ¿Sí? Todos nosotros nacemos siendo humanos, se supone, ¿no? Pero eso se puede considerar, ¿sí? A través de los estudios sociológicos, que el que seamos o no seamos humanos es una construcción social. Es decir, nosotros cuando nacemos sabemos que somos seres humanos o es algo que vamos aprendiendo. Y Jefferson de Oliveira se preguntaba además si la razón humana es algo invariable
o depende de la sociedad en la que se crece o del idioma, por ejemplo, en el que se habla. Es decir, si yo crezco en una sociedad específica, por ejemplo, en Latinoamérica o en México o en Asia, si mi razón de ser humano, de esa humanidad, va a ser invariable o va a depender de ese lugar en donde crezco, ¿no? Entonces es algo que se pregunta Jefferson de Oliveira en este ensayo de Caspar y los niños salvajes. En la imagen de abajo tenemos una imagen de una niña que está alrededor de lobos salvajes. Ella era una niña salvaje. Hay una historia justamente en este ensayo de Jefferson de Oliveira de Amala y Kamala. Si ustedes han escuchado la historia de Amala y Kamala, menciona Jefferson que Amala y Kamala fueron dos niñas que las encontraron en la selva y que ellas convivían con lobos, un poco como el libro de la selva, ¿no? Como esta historia de Mowgli. Y entonces, Amala y Kamala dicen que fueron cazadas, es decir, las personas que las encontraron, las personas, las cazaron. ¿Por qué? Porque eran niñas salvajes, porque se comportaban como lobos, gruñían, se arrastraban, se ocultaban de la luz, preferían la oscuridad. Entonces, cuando les llamaban, pues ellas no respondían, ellas atacaban, ¿sí? Y entonces tuvieron que ser cazadas y mataron a los lobos, mataron a la familia de lobos con los que ellas convivían. Y entonces, cuando las llevaron ya a la sociedad moderna, a la civilización, la más pequeña murió, ¿no? Y la grande, que en ese entonces tenía 8 años, pues no hablaba, no se comunicaba con nadie, gruñía y demás, y vivió algunos años más y se fue contando su historia, ¿no? Entonces ella es una de los niños salvajes, ¿sí? Estos niños salvajes creían que eran lobos, se comportaban como lobos. ¿Por qué? Pues porque crecieron en un entorno de lobos, ¿no? Y el caso de Kasper Hausen. Kasper Hausen, que es la persona que tenemos del lado derecho, pues es un caso mucho más inquietante todavía que el de Amala y Kamala, porque Kasper Hausen fue encontrado en las calles de Nuremberg, de una ciudad alemana, fue encontrado en las calles a la edad de 18 años, ¿no? Pero ¿qué creen que pasó con Kasper Hausen? Kasper Hausen, cuando lo encontraron, él se comportaba muy tímido, se comportaba como con miedo, ¿no? Como con mucha ansiedad. Y decía, oh, pues, ¿qué pasa con Kasper Hausen, ¿no? Y entonces le preguntaron a Kasper Hausen, oye, ¿quién eres? Y Kasper Hausen no hablaba, no sabía hablar, no sabía cómo comunicarse prácticamente. Y entonces lo que pasó es que lo llevaron con unos monjes, lo vistieron, lo arreglaron y con el paso del tiempo le enseñaron a hablar. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y entonces se escribió, se hizo incluso un libro y algunas películas del enigma de Kasper Hausen, ¿no? Kasper Hausen cuando ya creció más y cuando ya aprendió a hablar y a comunicarse, ¿sí? Le preguntaron. Fíjense la pregunta es también provocadora, es muy interesante. Es una persona que realmente vivió, ahí podemos ver la tumba que está todavía allá en Alemania. Kasper Hausen, cuando ya aprendió a hablar y a escribir, le preguntaron, oye, Kasper Hausen, y él ya respondía, porque él ya sabía hasta ese momento que él se llamaba Kasper Hausen. Cuando fue encontrado, él no sabía cómo se llamaba, ¿no? Entonces, una vez que ya aprendió eso, que ya se construyó socialmente, entonces le preguntaron, oye, Kasper Hausen, ¿tú qué pensabas? ¿Qué pensabas antes de que te encontráramos? ¿Sí? ¿Qué pensabas en aquel lugar en el que te encontrabas antes de que llegaras a esa calle en Nuremberg y nosotros te cobijáramos y te enseñáramos a hablar? ¿Qué creen que dijo Kasper Hausen? Kasper Hausen dijo, pues, ¿tenía miedo? No. Decía, ¿tengo hambre? No. Kasper Hausen lo único que dijo es, antes de ese momento no pensaba nada. ¿Por qué no pensaba nada? ¿Por qué podemos creer o considerar que su respuesta era real? Porque hasta antes de comunicarse y de integrarse socialmente y de aprender
socialmente, él no sabía lo que era tener hambre. O sea, él tenía un dolor, él pasaba y tenía esa necesidad, ese instinto, ¿no? Él tenía miedo, pero no lo consideraba miedo, él simplemente tenía un instinto, una reacción, ¿no? Pero él no podía pensar, tengo miedo o estoy solo, ¿no? O quién me abandonó o dónde estarán las personas. ¿Por qué? Porque en su conciencia no estaba construida esa imagen de la sociedad, del miedo, del hambre, ¿no? Entonces, él lo tuvo que aprender y lo aprendió hasta los 18 años. Los niños pequeños lo van aprendiendo conforme se van relacionando con otras personas, ¿no? Entonces, Jefferson de Oliveira se preguntaba justamente cómo podemos aprender a ser humanos, si realmente nacemos siendo humanos o es una construcción social, ¿no? Eso es parte de lo que se preguntaba. En nuestra siguiente lámina, entonces, podemos ver una definición muy general de lo que es humano. Según la Real Academia Española, un humano es que tiene naturaleza de hombre, entre paréntesis, que un hombre es un ser racional, que piensa, ¿no? Y eso es contrario al humano instintivo de Maquiavelo. El humano instintivo de Maquiavelo es, por ejemplo, lo que era Caspar Hausen o lo que era Amala y Kamala antes de ser, ellas se considera así, casadas o antes de ser encontrado Caspar Hausen. Se manejaban por instintos, no tanto por conciencia o no tanto por la parte racional, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice la RAE. Pero también nos dice que para el psicólogo y ensayista Raúl Kaufman, ser humano implica, entre otros aspectos, que es un ser emocional, que se maneja por las emociones, ¿sí? Es importante tener las emociones. Es el único ser consciente de su propia finitud, es el único que sabe que va a morir en algún momento. Es un ser que se estructura en la intersubjetividad a partir de los otros, es decir, yo me identifico como yo a partir de cómo me estoy vinculando con otras personas. Además, es un ser histórico y socialmente construido, ¿sí? Tiene una historia, tiene una herencia y es un ser lingüístico con un autoconocimiento y conocimiento de los otros, lo que lo lleva a la racionalidad. El ser lingüístico es justamente más allá o una base primaria del ser lingüístico es que se puede comunicar. Entonces, mientras Caspar Hausen no se podía comunicar, no podría ser considerado un humano, porque incluso no tiene esa conciencia, no es consciente de su finitud, ¿sí? Sí maneja sus emociones, pero no las refleja como tales, como emociones. Tengo miedo, ¿no? O estoy contento, simplemente reacciona, ¿no? Entonces, Kaufman nos menciona esta lista de Caspar Hausen, ¿no? Luego, en nuestra siguiente diapositiva nos dice que la singularidad del ser humano, entonces, es la conciencia, capacidad de volverse a sí mismo, ¿sí? La conciencia es esa capacidad de volverse a sí mismo, es decir, de reconocerte. Si tú te paras frente al espejo, te reconoces. Si tú volteas a ver tu mano, te reconoces y dices, mira, esta es mi mano, ¿no? Y Heredia González nos dice, por ejemplo, que un ser que no es humano, si se ve al espejo, quiere atacar, cree que es otro, ¿no? O, por ejemplo, han visto los animalitos que de repente se corretean su cola, ¿no? Porque no tienen conciencia de que es su propia cola. No lo sé, ¿no? Y nosotros sí, tenemos esa conciencia, tenemos esa capacidad de volvernos a sí mismo, ¿no? Y entonces empiezan a surgir nuevas interrogantes. Caspar Hauser tenía conciencia, era incluido como parte de la sociedad, ¿sí? Antes de ser encontrado, era civilizado Caspar Hauser, ¿no? Entonces empezamos a ver cuál es la lógica de la sociedad. La sociedad es una construcción, justamente, que te dice que la sociedad existe justamente porque ya lo aprendiste. Pero si no lo aprendes, no puede pasar por tu mente, no lo puedes imaginar, ¿no? Entonces, estas reflexiones son las que nos van a orientar en esta primera parte de esta presentación, ¿no? Ahora, vamos a avanzar. Hablando metodológicamente, ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Ya esto es como los preparativos de la discusión en donde involucramos al turismo, involucramos a los pueblos de autodenominación indígena y demás, ¿no? Entonces, hablando metodológicamente,
El carácter cualitativo de este estudio se explica a través de la interpretación de sentido y de conciencia, ¿sí? Son los dos conceptos reguladores, los dos ejes de nuestro estudio. El sentido y la conciencia. Recuerden, el sentido por lo general se construye socialmente y la conciencia es lo que tenemos de manera individual, ¿no? Pero que sí repercute la parte social para generarnos esa conciencia, ¿sí? Y su utilidad como estrategia para nivelar el estado desigual en materia turística. ¿Sí? Como dentro del turismo hay desigualdades a partir del sentido y a partir de la conciencia. Para ello se hace uso de la teoría de la sociedad encaminada al turismo como forma de sentido diferenciada socialmente. El turismo es una forma de sentido que está diferenciada socialmente. Sabemos lo que es turismo y sabemos lo que no es turismo. Esa es la forma que le damos. A partir de la observación de segundo orden, es decir, observación de observaciones. Yo no hice trabajo de campo, simplemente estoy observando otras observaciones. Y todo, sobre todo, y eso es, hay que considerarlo dentro de esta plática, todo enmarcado en reflexiones personales, ¿no? Entonces, son simplemente es algo que yo quiero compartir con ustedes que he trabajado, que he desarrollado en los últimos años, porque esto se ha desarrollado desde el año 2022 prácticamente, pero que no lo he cerrado. No lo he cerrado, ¿por qué? Pues prácticamente las reflexiones ahí van, a partir de lo que vas observando, lo que vas conociendo y las relaciones que vas llevando en ese aspecto, ¿sale? Entonces, ahora sí, una vez pasada la parte metodológica, vamos a hablar de manera muy rápida el proceso de socialización y los mecanismos de regulación y control social, ¿no? Ese es el título prácticamente, cómo aprender a ser humano y hablamos de esos procesos de esos mecanismos de regulación y control social. ¿A qué se refieren estos mecanismos? Bueno, el aprendizaje se da a partir, ya lo vimos, con Casper Hausen, con los niños salvajes, con Amala y Kamala, en este ensayo, ustedes pueden consultar ese ensayo de Jefferson de Oliveira, ¿sí? Los mecanismos de regulación y control social. Sin darnos cuenta, por ejemplo, vemos que el aprendizaje se da a partir de un desarrollo cognitivo que depende de las prácticas de socialización. Es decir, nosotros aprendemos formas, principalmente, me refiero a formas porque es como lo más básico que hay de lo que nosotros aprendemos y de la comunicación en sí, ¿sí? A partir de prácticas de socialización, ¿no? Y entonces aquí vemos dos imágenes. ¿Qué nos representan esas imágenes? Sin que ustedes me respondan en este momento, respondiéndose desde sus espacios, desde donde se encuentran actualmente, podemos ver claramente, y si no, pues podemos hacer aquí una quiniela, que en la parte inferior vemos la silueta de un árbol y del lado derecho vemos la silueta de un perro, ¿no? ¿Por qué son esas siluetas? ¿Realmente a eso se refieren esas siluetas? ¿Realmente es un árbol y es un perro? Bueno, pues podemos afirmar que sí, y estoy seguro que todos nosotros vamos a afirmar que sí, porque lo hemos aprendido socialmente, porque socialmente hemos visto que la silueta del árbol pues, es prácticamente un tronco recto y tiene muchas bolitas como si fueran nubes que representan las ramas y las hojas, ¿no? Y esa es la figura más común de un árbol. Y en el otro sentido está el perro de perfil para que se vea mejor, y todavía podemos asegurar que sí es un perro porque tiene una correa, ¿no? Y la correa también es parte de una práctica de socialización, es una forma, porque decimos incluso, o podemos afirmar que incluso el perro quiere salir a pasear y que el perro tiene un dueño o una dueña, ¿no? Entonces, eso es algo que ya hemos aprendido. Ese es un proceso de socialización. Yo les comparto esta silueta y ustedes ya saben qué forma representa. Y si se dan cuenta, justamente de eso se trata. No es un árbol real, no es un perro real, son representaciones sociales, ¿no? Entonces ese es un proceso, perdón, un mecanismo de regulación y también de control social. Y entonces aquí vemos, nos dice otra vez Jefferson que en las personas el proceso de socialización se da de la forma humana, es decir, desde el estilo de vida de una sociedad domesticada. Nosotros hemos sido domesticados, tenemos un control que nos dice, este es un perro, este es un árbol, aunque en la realidad sabemos que no.
que no es un árbol, es la representación de un árbol, es la imagen, la figura que hace alusión en nuestra construcción social de lo que podría ser un árbol, pero no todos los árboles lucen así, ¿no? Y nos dice además que lucha contra una enfermedad grave, la deficiencia cultural. Es decir, si tú no eres capaz de encontrar la forma a esa figura, si no eres capaz de identificar que ese es un árbol o ese es un perro, entonces tú te encuentras del lado opuesto, en la deficiencia cultural. Culturalmente no estás preparado, no se te ha preparado para que respondas a estas formas, ¿no? Entonces eso es parte del proceso de socialización, ¿sí? Avanzamos y entonces en la siguiente diapositiva nos dice que entonces la cultura se convierte en un orden invisible. Es un orden invisible que no lo vemos realmente. Son controles que están ocultos, ¿no? En la cultura, ya que, según Jefferson, muchos aspectos que impulsan nuestros comportamientos no son evidentes. Sus reglas no son explícitas, ni siquiera tienen que ser conscientes o racionales. Muchas de estos aspectos están implícitos en símbolos en los que se manifiesta la propia cultura. Son símbolos, son representaciones que no son reales. ¿Ven cómo esto tiene, entonces empieza a tener relación con lo que empezamos con los sueños? No son reales estas representaciones, son eso, son representaciones, son formas a las que les damos un sentido colectivo, al igual que los sueños, ¿ya vieron? Entonces, el aprendizaje de lo que es real y lo que no es real, como los sueños, es crucial en la conformación de la cultura y sobre todo del control social. Vean aquí esta figura, es una persona que trae un artefacto con algunos maíces y que a lo mejor para ella representa algo en su cosmovisión, algo sagrado, ¿no? Que se ofrece a lo mejor a una deidad. Y los que no tenemos esos mecanismos, los que no comprendemos esas formas, entonces creemos que eso no existe. ¿Sí? Decimos, ay, no, o sea, eso es imaginado, o eso nada más es un invento, o sus ocurrencias, o sus creencias, ¿no? ¿Por qué no las compartimos? Porque no tenemos esos aspectos, esos símbolos, no los compartimos, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha llevado tanto tiempo poder cerrar esta presentación, pero pues me gusta compartirla con ustedes, ¿no? Ahora, vamos a avanzar. En los últimos años se ha transitado hacia el humanismo en México, ¿no? Y si nosotros vemos, si nosotros escuchamos actualmente en la academia, en las escuelas y la nueva escuela mexicana y demás, en todo se habla ya de un humanismo, ¿no? Y en México nos dice que en el humanismo se reconoce la libertad y la autodeterminación del ser humano para que cada persona pueda definir su destino individual y desarrollar sus planes y proyectos de vida sin condicionamientos provenientes de variables ajenas a él. Pero si nosotros lo vinculamos con lo que estamos hablando, realmente podemos estar o pensar sin que haya algo ajeno a nosotros, pareciera que no, ¿no? Porque hay controles sociales, otra vez. ¿Cómo vamos a pensar en algo que no se nos ha enseñado, que no lo hemos aprendido previamente, ¿no? Nos dice aquí Jaime Cárdenas Gracia, además, que es investigador de la UNAM, que el ser humano en el humanismo no está atado a designios divinos, pero tampoco a los humanos que menoscaben su libertad y autonomía. En el humanismo, todas las expresiones de la filosofía, la ciencia y la cultura tienen por fin propiciar seres humanos plenos y felices. Ok, podemos ser plenos y felices bajo expresiones divinas. Sí, sí podemos, ¿no? Porque lo aprendimos en un contexto y ese contexto pues nos da esa plenitud y esa felicidad, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con lo que menciona Jaime Cárdenas, pero además, si nosotros avanzamos, podemos ver, a ver, ser humano y humanismo es lo mismo la humanidad y el humanismo, pues hice este ejercicio ahora así de manera muy rápida, en la siguiente lámina se ve, escribía a la inteligencia artificial si es lo mismo un humano y el humanismo, ¿no? Y la propia inteligencia artificial, ahora que está muy de moda utilizarla, nos dice que no, justamente, que humano y humanismo no son lo mismo.
aunque estén relacionados. Humano es el ser humano, la especie, ¿no? Mientras que humanismo es una corriente de pensamiento, es la forma de pensar sobre el ser humano. Es decir, si pensamos cómo es el ser humano, estamos dentro de la corriente de pensamiento humanista, ¿no? Pero si únicamente vemos al ser humano como tal, ¿sí? Pues no estamos hablando de humanismo, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de humano, de humanismo. Pero cuando hablamos de cómo aprender a ser humano, más que de humanismo, hablamos de humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace le dota de humanidad a las personas? ¿Solamente ser personas y ya? No, tiene que ver justamente con ciertos rasgos culturales, ¿no? Y entonces podemos ver aquí, por ejemplo, si le avanzamos, que en resumen entonces, el humanismo es una forma de pensar sobre el humano. Vemos aquí una silueta y podemos ver, si yo les preguntara, podríamos ver qué silueta, qué te representa esa imagen, ¿no? ¿Te representa un árbol? No. ¿Te representa un animalito, un perro? No. ¿Qué es lo que te representa esa imagen? ¿Sí? ¿Saben cómo obtuve esa imagen? Escribí siluetas de un indígena. Dicen aquí Pocahontas, ¿ok? Yo escribí silueta de un indígena. Y el propio Internet, la propia inteligencia artificial me arrojó esa silueta, me arrojó esa forma. ¿Por qué? Porque esa es una construcción social, porque socialmente asociamos esa figura con una persona indígena. ¿Por qué? Porque se alcanza a ver que tiene trenzas. Y tradicionalmente o culturalmente o socialmente, más que culturalmente, socialmente, asociamos trenzas con una persona proveniente de una población indígena y tiene una pluma en la cabeza, ¿a poco no? De un cóndor, supongo yo, ¿no? Y eso, el tener una pluma en la cabeza, está asociado con un carácter de indígena, ¿no? Entonces, otra vez, esos son mecanismos de regulación y control social y son invisibles. Creemos que nosotros identificamos la forma, pero no, alguien nos ha metido en nuestra conciencia que esa forma representa una persona indígena. ¿Sale? Voy a avanzar. En la siguiente, y de hecho no voy a avanzar, le puse aquí a la siguiente lámina, antes de avanzar, ¿qué grupo de mujeres? Este es un ejercicio que se los he mostrado a mis estudiantes, si hay alguno que haya sido mi estudiante seguramente lo ha visto. Antes de avanzar, ¿qué grupo de mujeres no corresponde a una comunidad indígena? A ver, ¿cuál es el grupo? No lo sé. Ustedes digan cuál es el grupo de indígenas y cuál no. Si nosotros nos basamos con ese control social, con esos mecanismos de control social, vamos a decir que la primera imagen no corresponde a una comunidad indígena, porque los rasgos no son indígenas, porque la forma en que están vestidas estas personas del lado izquierdo no representan a una comunidad indígena. Y el control social nos va a decir que la del medio y la del lado derecho sí corresponden imágenes de comunidades indígenas. ¿Eso será cierto o no será cierto? Yo no estoy muy de acuerdo. En este estudio lo que he obtenido es que realmente no podemos definir a conciencia justamente quién sí es indígena y quién no, pero socialmente podemos asignarle una forma como justo como forma de control, ¿no? Como hacer una diferenciación. Pero si lo pensamos así desde la conciencia, en lo que estamos diciendo, por ejemplo, si nosotros fuéramos Casper Hausen no sabría diferenciar quién sí es indígena y quién no. Nosotros lo sabemos porque lo hemos aprendido, porque nos lo han enseñado, ¿sí? Pero Casper Hausen o las niñas salvajes, Amala y Kamala, ellos no podrían definir quién sí es indígena, quién no, ¿no? Entonces se vuelve complicado. En la siguiente imagen tenemos justamente el cartel de esta presentación, el que ustedes conocieron, el que ustedes vieron, y fíjense lo que hice. Yo compartí el título, yo compartí el pequeño resumen, aquí aparece el nombre de la persona que presenta, que modera, en fin, los datos. Pero si se dan cuenta, el cartel viene acompañado de una imagen. La persona que hizo el cartel también tiene un control social, ¿ya vieron? Ella dijo, ¿cómo aprender a ser humano? Y se habla de comunidades indígenas, pues qué fácil se nos hizo, o a la persona que hizo este cartel, que diseñó este cartel, sin
hablar mal de nadie, porque al final es un control que tenemos todos, puso la imagen de una persona indígena, o que creo yo, mi control social me dice que es una persona indígena. No lo sé, necesitaría preguntarle a ella, oye, ¿eres indígena? No lo sabemos, ¿no? A lo mejor nada más es una representación, es una forma, ¿no? Entonces, aquí se ve justamente esos mecanismos de regulación y control social. Entonces, si lo estamos teniendo nosotros, ¿cómo no lo van a tener las comunidades indígenas, no? Ahora sí, continuemos. Vamos a avanzar rápidamente. ¿Qué es lo que dota de humanidad a las personas? Bueno, hemos encontrado que lo que dota de humanidad a las personas es la lengua o el lenguaje, ¿sí? Pero también sus costumbres, pero también su patrimonio o lo que perciben como patrimonio, el raciocinio y sobre todo las representaciones que tienen sociales. En general, la cultura. Eso es lo que dota de humanidad a las personas, no humanismo, sino de humanidad. ¿Y qué pasa con el turismo? Avancemos en la siguiente lámina. ¿Y qué pasa con el turismo? Bueno, vamos a responderlo, vamos a avanzar. El acto de pensar, ya vimos, ya ahora sí, ya creo que ya lo comprendimos, ya estamos en sintonía. El acto de pensar no es individual, ya vimos. Pensar, como Kasper Hausen, ya vimos que no es individual. Kasper Hausen tuvo que aprender a pensar. Le dijeron, oye, ¿y tú qué pensabas antes de que te encontráramos? Pues no pensaba nada, porque no tenía esas formas, no tenía las palabras, no tenía algo en su mente que le dejara esas formas, esas representaciones, ¿no? Entonces, si el acto de pensar no es individual, entonces el pensar es un acto de comunicación social que dota de conciencia cultural al convertir formas en significados. ¿Vieron la forma del árbol? Esa era una forma y ustedes le dieron un significado. Yo le di un significado, dije, eso significa árbol, ¿no? Y en la otra, alguien dijo aquí en el chat, eso significa Pocahontas. ¿Vieron cómo a la forma la convertimos en significados? Si no hubiera visto la película de Pocahontas de Disney, de allá de los 90, pues hubiera dicho, ¿y eso a quién es? ¿Quién es Pocahontas? ¿No? Pero justamente ese es un acto de comunicación social. El turismo, de igual forma, es una forma de viaje al que cargamos de significados. Es decir, es un medio simbólicamente generalizado. Tiene símbolos generalizados. Todos sabemos que es turismo. Si yo les pidiera que dibujaran a un turista, ¿qué le pondrían? Bermudas, un sombrerito, una gorrita, una cámara fotográfica, una playera así con hartas flores, ¿no? Esos son significados que les damos a diferentes formas, ¿no? Entonces, el turismo es una forma de viaje al que cargamos de significados. Tengo otra imagen. Si ustedes van, por ejemplo, y esto también lo he aplicado, si ustedes van, por ejemplo, a la ciudad de Toluca, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué es lo que les gustaría ver en la ciudad de Toluca? ¿No? Pues a lo mejor quisieran ver el Cosmovitral, ¿no? El Cosmovitral o el estadio del Toluca, que ahora este año es campeón del fútbol mexicano, ¿no? Pero a lo mejor un monumento, no sé, un edificio histórico, algo que les llame mucho la atención, ¿no? Podría ser. Pero si yo les preguntara, por ejemplo, si pudieran ir a una comunidad rural, ¿qué les gustaría ver? Y entonces, lo que la gente tiende a disfrutar o lo que tiende a asombrarse, si vemos en la siguiente lámina, son justamente formas que cargamos de significados y que nos asombran, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos llama la atención es la vestimenta de las personas, es cómo se comportan o cómo hablan las personas, en general, las personas. El turismo en una comunidad rural indígena, por lo general, se conecta con las personas que viven ahí, con la forma en la que viven esas personas. Y eso es a lo que le cargamos de significados. Aquí vemos del lado izquierdo una persona que vende mamey, me supongo, pero se está tomando su coca, ¿no? Su Coca-Cola y trae su vestimenta tradicional, ¿no? No lo sé, puede ser que se ponga esa vestimenta para llamar la atención y que le compren más. Lo mismo pasa con la imagen del medio, lo mismo pasa con la imagen del extremo derecho, ¿no? Entonces,
Ellos, por ejemplo, estas personas se han dado cuenta que llaman más la atención, que los voltean a ver cuando traen su vestimenta tradicional, cuando hablan su propio idioma, su propia lengua, cuando comparten sus propias cosmovisiones, ¿sí? Que para nosotros nos llena de otros significados, ¿no? Y entonces volvemos real lo que en ese momento no era real. ¿Qué nos dice al respecto Bruno Latour? Tomé un poco de todo y eso me llevó entonces a rescatar un poco lo que nos dice Bruno Latour. En la siguiente imagen nos dice que en la batalla contra un pasado arcaico, la modernidad ha designado a los sobrevivientes inmediatos como triunfadores definitivos. ¿Quiénes son los triunfadores? Pues los que sobreviven, ¿no? Moderno significa entonces una doble asimetría. De un lado, la retención a ultranza del presente y de los grupos sociales vencedores, es decir, lo moderno son los que vencieron, los grupos que se mantienen actualmente, ¿sí? Y del otro lado, el rechazo del pasado y de los miserables vencidos, ¿no? Y, históricamente a los pueblos indígenas se les ha considerado como aquellos vencidos, aquellos del pasado y que no corresponden o no pertenecen a la modernidad. Y entonces, ahí eso nos lleva a nuestra última pregunta, ya que guía este estudio, ya para ir cerrando. Las comunidades indígenas que mantienen su lengua originaria y cosmovisiones tradicionales no son parte de la sociedad al no poderse comunicar de una forma moderna y mucho más regresando al inicio de esta presentación. Estas comunidades indígenas, las personas indígenas, ¿se pueden considerar seres humanos? ¿Son seres humanos o no son seres humanos? ¿Qué pasará con ellos? Pues vamos a averiguarlo. En la siguiente diapositiva nos dice, el término indio fue una invención de la colonia. Es decir, los indios que conocemos actualmente, Pocahontas, por ejemplo, que es una india, no se llamaba a ella misma India. Ella no decía, ah, somos indios, mira, llegaron los europeos y nosotros somos indios. No, el término indio fue una invención de la colonia que se distribuyó como parte de un control social. Y el indígena fue producto de la etnografía, es decir, cuando se hacen los estudios etnográficos, ¿sí? Se empieza a ver, ah, no, por ejemplo, aquí en México y en Latinoamérica no hay indios, ¿no? Entonces, eh, etnográficamente se les empezó a denominar indígenas, ¿no? Pero igual el indígena entonces se reconoce a sí mismo como un indígena, no lo creemos, ¿no? En la siguiente, entonces, tenemos un libro muy interesante que se llama ¿Qué significa ser indígena para el indígena? Y aquí José Sánchez Parga hace una discusión un poco más filosófica, sí antropológica, social, pero hace una discusión un poco más filosófica y de hecho no solamente él, es como un libro que integra muchos estudios de si los indígenas se reconocen a ellos mismos como indígenas, ¿no? Si ellos dicen o ya aceptan ser indígenas, ¿no? Y se menciona que, por ejemplo, empezó a expandirse este término de indígenas, sobre todo para tener un control estadístico de cuántas personas se podían catalogar como indígenas y cuántas no, ¿no? Y hacer más o menos una compensación. ¿Sí? Y nos dice también en este libro, si hay, en otra interrogante, si actualmente ya el ser indígena como se considera como denigrante e incluso racista, si ahora simplemente se está cambiando esa visión por la cultura, pero ahora más que cambiarla y ser empáticos con los indígenas, si no estamos solamente suplantando el racismo, ¿sí? Lo racial por la cultura, ¿no? Por esta parte de la identidad del indígena. O sea, lo estamos sustituyendo por algo más suave, que no se escuche tan agresivo como esa parte racial, ¿no? El indígena es de otra raza prácticamente, ¿no? Entonces, esto se resuelve si los propios indígenas hablaran y dijeran qué entienden ellos por indígena, ¿no? Y podríamos encontrar cosas muy interesantes. En lugar de enseñarle a hablar, como a Casper Hauser, tratar de comunicarnos con ellos y tratar de entender lo que ellos nos quieren transmitir y la cosmovisión en la que ellos nos lo quieren transmitir, ¿no? Entonces, esas son las discusiones que tiene en este libro y eso nos lleva a hablar de Yasnaya Elena Aguilar. ¿Alguien ha escuchado hablar de Yasnaya?
Yasnaya es una escritora y es una activista. Podemos verlo en la siguiente lámina, una fotografía de ella. Y ella tiene un estudio, ella estudia en la UNAM, bueno, estudió en la UNAM, ¿sí? Y ella dice que su lengua materna es el mije, ¿no? Y dice que Yasnaya pertenece a una comunidad indígena, sí, para nosotros pertenece a una comunidad indígena, pero para ella no pertenece a una comunidad indígena. Ella supo que era indígena hasta que llega a estudiar su licenciatura en la UNAM. Y cuando entra a la UNAM, ¿sí? Y que sale del pueblo Mije, allá en Oaxaca, y se va a la UNAM, sus compañeros le dicen, oh, no puedo creer, tú eres una indígena. Y ella dice, pues no, yo no soy indígena. Y le dicen, sí, tú eres una indígena. ¿Y qué creen? Que ella decía, no, porque desde el Mije, desde su propia cosmovisión, desde su propia sociedad donde creció, solamente el mundo se divide en Ayuhai, que son ellos, los Mijes, ni siquiera se denominan Mijes o se autodenominan Mijes, y los Akats, que son los no Mijes. Entonces, por ejemplo, yo, María Alberta Enríquez, no soy Mije, tampoco soy indígena, para Yasnaya yo soy un Akats, ¿no? Y entonces cuando me vea Yasnaya en la calle me va a decir, oh, tú eres una Akats, ¿no? Y para mí, ella puede ser una indígena. Son construcciones sociales al final, ¿no? Y entonces nos dice Yasnaya que ella se dio cuenta de que ser indígena no había sido un rasgo de su identidad durante mucho tiempo y que nunca sería un rasgo de la identidad de su abuela. Para su abuela nunca iba a aceptar ser indígena. Yasnaya lo tuvo que aceptar. ¿Por qué? Porque además le ofrecieron una beca en la UNAM solamente si ella se reconocía como indígena. ¿Les resulta familiar? ¿Han escuchado casos muy similares? Pues ella tuvo que aceptarlo. Y dice, durante mucho tiempo ser indígena no era parte de mí y lo tuve que adoptar. Pero, por ejemplo, mi abuela nunca lo aceptó. Y ella llegó una vez con su abuela, nos cuenta, y le dice a su abuela, oye, abuela, ¿sabías que tú eres una indígena? Y dice, no, yo no soy indígena, yo soy mije, ¿no? Dice, no, sí, para el mundo tú eres indígena. Pues no, yo soy mije, no soy indígena. ¿Por qué? Porque ella no tenía ese control social. ¿Sí? La abuela, la Yasnaya, lo tuvo que adoptar. Y entonces, ¿qué vemos con el turismo? Esto se ve justamente, estos rasgos y estos conflictos, estas crisis de identidad, se ven, por ejemplo, cuando el turismo explota rasgos culturales de los pueblos denominados indígenas, denominados por nosotros, no por ellos, para construir un discurso identitario, ¿no? Y vemos en la siguiente imagen, en un estudio de Berta Palomino y Gustavo López, que ¿qué pasa con el turismo? Pues él menciona que hubo una crisis a finales de los 90 en las principales ciudades industrializadas. Los turistas ya no querían seguir viajando a lugares industrializados y lugares hechos en el espíritu fordista, así hecho en serie y demás. Y entonces la Secretaría de Turismo en México empezó a voltear a ver nuevas formas de producción de destinos turísticos. Y entonces empezó a voltear a ver a las culturas autóctonas y vivas, ¿no? Como si fueran un objeto, como si fueran cosas, las cuales se convirtieron en nuevos atractivos, tanto del turismo en general, bajo el término de ecoturismo. Y entonces empezó a finales del siglo pasado y principios de este a impulsar el ecoturismo, principalmente en comunidades rurales, para que el atractivo fueran las culturas autóctonas y vivas. Eso es lo que nos dice en este libro Berta Palomino, ¿no? Y además nos dice en la siguiente lámina que en México el intento de aprovechar los crecientes beneficios que el ecoturismo generaba llevó a que en 1989, fíjense, ya tiene casi 40 años, el Instituto Nacional Indigenista apoyara la creación de 8 proyectos de ecoturismo entre comunidades y pueblos indígenas, iniciando un proceso de reapropiación y reuso de recursos y territorios que les fueron privados cuando estos se convirtieron en áreas naturales protegidas. Es decir, el propio Instituto Nacional Indigenista, que vela por los derechos de los pueblos indígenas, aprobó estos proyectos. ¿Para qué?
las comunidades indígenas se beneficiarían del ecoturismo y pudieran reapropiarse de los territorios que se habían declarado áreas naturales protegidas y en los cuales ellos no podían intervenir, ¿no? ¿Qué pasa? Eso fue en 1989, nos dice otra vez Berta Palomino y Samuel López Pardo. ¿Qué pasa? Prácticamente 25, 26 años después, pues podemos ver que en este año, justamente, bueno, a finales del año pasado y ya en este año, podemos ver en la siguiente lámina, la Secretaría de Turismo presenta el distintivo de turismo comunitario, una nueva política nacional para el desarrollo sostenible. ¿Les parece similar? Esto se venía manejando desde 1989, solamente que con otro discurso. Pero el turismo comunitario está apostando justamente también a lo que apostaba en ese momento el ecoturismo, ¿no? Si lo podemos ver en la siguiente lámina, nos dice que el turismo comunitario es un modelo innovador, no lo sé, que empodera a las comunidades locales, eso ya se veía desde los pueblos indígenas desde 1989, en la gestión de actividades turísticas. Como alternativa sostenible, promueve el desarrollo socioeconómico mientras protege los recursos naturales y el patrimonio cultural. Ofrece experiencias auténticas, ¿sí? Como participación en festivales tradicionales e interacción con familias locales, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, como que es más, es más o menos el mismo discurso, ¿no? Solo que ahora se presenta en forma de distintivo. Y en ese distintivo se reconoce a las comunidades locales y principalmente indígenas con algunas figuras que ellos no reconocen o no se reconocen de esa forma. ¿Como cuáles? ¿Cómo les podemos llamar muchas veces a las comunidades indígenas o cómo las hemos escuchado? Podemos ver en la siguiente imagen como guardianes de su territorio, ¿sí? Les hemos dicho, es que son guardianes de su territorio. Ellos no se consideran a sí mismos guardianes de su territorio. Otra vez, es un control social que se está dando justamente desde el turismo. Otra es protectores de su patrimonio, ¿no? Podemos ver en la que sigue, protectores de su patrimonio. ¿Sí? También les decimos, es que tú eres un protector de tu patrimonio. Dice, ¿yo protector de qué? No, yo solamente bordo textiles, ¿no? Y otro más interesante que actualmente se da mucho y se da mucho aquí en Tlaxcala, en la siguiente lámina, el de pueblos originarios. Ya no se le quiere llamar pueblos indígenas o comunidades indígenas porque como que los hacemos sentir menos, ahora son pueblos originarios. Pero las comunidades a las que pertenece este nombre de pueblos originarios, muchas de ellas no se reconocen a sí mismos como pueblos originarios. Algunos, en el caso de Tlaxcala, toda la parte o la orilla del volcán de la Matlalcueyel se considera turísticamente como la región de pueblos originarios, ¿no? San Pablo del Monte, hasta Ixtenco, Huamantla, en fin, ¿no? Y todas esas poblaciones, todas esas comunidades, se les llama que son pueblos originarios, aunque muchas de ellas no se reconocen como tal, ¿no? Entonces, desde el turismo nosotros seguimos convirtiéndolos en un producto. Otra, en la siguiente lámina, podemos ver que, por ejemplo, en países eurocéntricos surge este término de turismo solidario, ¿no? En los países principalmente del norte. Pero en México y Latinoamérica dicen, no, no vamos a adoptar el término de turismo solidario. No lo queremos porque eso viene de países del norte, ¿no? Eurocentristas. Nosotros aquí en Latinoamérica vamos a adoptar y vamos a construir el término de turismo comunitario. ¿Ok? Pero al final lo estamos imponiendo a las comunidades que llamamos indígenas. Es decir, imagínense que las comunidades indígenas aprendan del turismo comunitario. Van a decir lo mismo que nosotros respecto a las sociedades eurocéntricas, ¿no? Nos lo están imponiendo. Así, justamente. Nos queremos desprender de unos, pero seguimos nosotros imponiendo por otro lado, ¿no? Y esto entonces nos lleva a ver la siguiente imagen. Sí, justamente, imposición sobre imposición. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver que las comunidades indígenas son excluidas de la sociedad moderna, de la civilización, son los vencidos, son los de los que renegamos y que no se han actualizado, no se han modernizado, pero
sí son incluidos en un producto turístico diferenciado, sí los vemos como parte de un producto. Ah, vamos a una comunidad indígena y vas a ver cómo se viste la gente y qué prácticas tan extrañas tiene, ¿no? Y eso genera un proceso de socialización a partir de mecanismos de regulación y de control social. En la que sigue podemos ver entonces que las comunidades llamadas indígenas entonces se convierten en una forma de sentido como personas construidas socialmente, pero ellos no se construyen socialmente a sí mismos como indígenas, tampoco como un producto turístico. Nosotros las construimos. Y entonces ahí viene justamente otra vez este vínculo con esta pregunta. ¿Cómo podemos aprender a ser humanos? ¿Cómo me puedo reconocer como un ser humano sin que alguien más tenga que intervenir y me diga lo que tengo que ser? ¿No? Y a ellos se les está diciendo lo que tienen que ser. ¿Sí? Las cuales son validadas a partir de actividades como el turismo, que busca su permanencia como parte de un producto turístico diferenciado. Es decir, quieren que sigan siendo indígenas, quieren que no cambien su vestimenta, que no cambien su lengua, que no cambien sus representaciones, sus cosmovisiones, toda esta parte cultural que vimos que les dota de humanidad a las personas. El turismo no quiere que cambie. ¿Para qué? Siga siendo un producto turístico diferenciado, para que se siga reconociendo y se siga visitando a partir del ecoturismo o actualmente en este año del turismo comunitario, ¿no? Como ven, son reflexiones que invitan a justamente a compartir sus ideas, a compartir comentarios, ¿no? Y aquí podemos ver dos imágenes que reflejan claramente lo que acabamos de decir. Del lado, si me ayudan con la siguiente diapositiva, del lado izquierdo podemos ver una imagen de un pueblo, de una localidad que se encuentra al interior de Cuetzalan del Progreso, allá en Puebla, ¿no? Tuve la oportunidad de ir hace unos días, hace unas semanas, con algunos estudiantes, ¿sí? Y en una localidad en específico está la iglesia, está el atrio y está justamente ¿qué se le podría llamar? Este poste es un árbol, es una sola pieza, es un árbol gigante, un palo así grande, de donde se practica justamente esta danza de los voladores, ¿no? Y nada más así, de los voladores, porque estamos ahí en Cuetzalan, no son voladores de Papantla, porque en Papantla hay voladores, en Cuetzalan hay voladores, prácticamente en Centroamérica también hay voladores, ¿no? Los de Papantla no son los únicos. Pero Xcaret, por ejemplo, sí promociona a los voladores y vean cómo los promociona. En Xcaret, México, allá en Cancún, no existían los voladores, es decir, fueron llevados como un producto turístico diferenciado, ¿no? Como de parte de los pueblos indígenas. Ok, no vayas en donde están los verdaderos voladores, pero sí ve a Xcaret, ahí te los vas a encontrar, no importa. ¿Por qué? Se convierten en un producto. Y podemos ver en la siguiente imagen que en Xcaret se menciona que es la ceremonia de los voladores de Papantla en Cancún. Visiten la página de Xcaret, a la gente que todavía le interese visitar Xcaret, y van a ver que ahí está la ceremonia de los voladores de Papantla en Cancún y te dice, sé testigo de los hombres voladores de México, pero ellos los llaman voladores de Papantla. Yo ya tuve una experiencia en la cual dije que eran los voladores de Papantla y gente que conoce, gente que es de ese lugar, de esa región, me dijeron, no son voladores de Papantla, son voladores prácticamente de todo el Totonacapa, ¿no? Y en muchas partes, en diferentes regiones de México y de Centroamérica hay voladores. No solamente existen los de Papantla, ¿no? Pero como los convertimos en un producto, pues vamos a llamarles lo más representativo, ¿no? Lo que toda la gente conoce o la mayoría de la gente conoce. Otra vez, le damos significados a una forma que es regulada socialmente, ¿no? Y te dice, acércate al escenario de los voladores. Lo que veíamos en la imagen anterior no era un escenario, no es una escenografía, es realmente parte de la cosmovisión de esa comunidad, no una escenografía, ¿no? Avanzamos en la siguiente, ya se nos está acabando. Entonces, ¿qué deberíamos comenzar a hacer desde el turismo? A ver, los que nos dedicamos a la gestión del turismo, a los que nos interesa el turismo y sobre todo a los que participamos en el turismo, los que llegamos a ser turistas porque nos gusta ser turistas, entonces, ¿qué deberíamos empezar a hacer?
Yo creo que deberíamos reflexionar sobre el papel que juega realmente el turismo para las comunidades rurales e indígenas y el significado que les confiere, sobre todo cuando se les aplican mecanismos de exclusión. Tú no eres parte de la sociedad moderna, pero sí te queremos como un producto a partir de formas de sentido y de conciencia. ¿Qué más podemos hacer? Ya que de otra forma, ¿eh? En la siguiente lámina, por favor, ya que de otra forma, las comunidades rurales, en especial las denominadas indígenas, seguirán siendo consideradas un producto por sobre un humano. Al indígena no se le está considerando desde el turismo una persona, un ser humano que tiene derechos, que se puede ir a su casa, que se puede vestir como quiera, ¿no? Desde el turismo, déjate el cabello largo, porque eso evidencia que eres indígena. Déjate trenzas y ponte tu vestimenta tradicional. Y si puedes, habla tu lengua materna. Lo estamos convirtiendo en un producto y ya le estamos quitando esa parte de humanidad, ¿no? Entonces, en eso es en lo que deberíamos reflexionar. Y ya nada más como cierre, en la siguiente lámina, hay una publicación en Facebook que me encontré en estos días, también a propósito de esta plática, en la cual dice, esta página EO Consultora, me parecía muy interesante lo que dice, un turista decide con lo que ve, más no en lo que es real. ¿Se acuerdan de los sueños, de cómo empezamos esto? El turista justamente eso piensa. A él lo que le interesa es lo que ve y lo que disfruta y no tanto si es real o no es real. No tanto si los voladores de Papantla en Xcaret son reales o no son reales. Lo que le interesa es el espectáculo, lo que está viendo, lo que está disfrutando, ¿no? Y esa es una falsa percepción que se puede tener respecto a las poblaciones o a las comunidades indígenas. En la siguiente lámina vemos que entonces actualmente se está impulsando el distintivo de turismo comunitario por la Secretaría de Turismo Federal. Y vemos que existe además una creciente necesidad de reflexión sobre el papel que juega realmente el turismo dentro de la sostenibilidad social, no solamente ambiental, ecológica, la sostenibilidad social, sobre todo en la arista de las comunidades indígenas y el control social que evidencia, abriendo el panorama de que las formas que se construyen en la comunicación, como por ejemplo lo que comunica el turismo, no son realidades, perdón, aunque sus efectos, tal como los sueños, lo que veíamos al principio de esta presentación, sí crean realidades. Y este distintivo es una realidad que ha sido creada de algo que no era real, ¿no? De darle un sentido diferente a lo que no es. Perdón, está sonando mi teléfono. Ahí está. Ok, entonces podemos ver cómo cosas que no son reales, como los sueños, sí crean realidades. Y esta es una realidad que tenemos hoy en día, este distintivo de turismo comunitario. Ya como cierre, las últimas diapositivas, entonces, Yasnaya no ha deseado dejar de ser mije. Ella nunca ha deseado dejar de ser mije, pero sí ha deseado dejar de ser indígena, vista como un rasgo de identidad distinta a la identidad oficial nacionalista. Ella no quiere ser indígena. Ella no sabía que era indígena hasta que alguien le dijo, ¿no? Y nosotros seguimos jugando con ella. Mientras para ella, los del otro lado, es decir, todos nosotros, los que no somos mijes, prácticamente todos los que estamos en esta sesión, para ella somos ACATS. Y yo he preguntado, ¿quién de ustedes se reconoce como una ACATS? ¿Quién va por la calle y dice, oigan, yo soy una ACATS? No, van a decir, ay, es una palabra que dicen los mijes, ¿no? Así me llaman ellos, pero yo no soy acá. Para ella, yo soy una acá, tú eres una acá. ¿Por qué no lo adoptamos? Ah, porque no es parte de mi identidad, porque ellos sí tienen que adoptar el término de indígenas y sobre todo desde el turismo, ¿no? ¿Se ve? Entonces, ya nada más me despido con esta última diapositiva de un poema del México antiguo. No lo voy a leer todo, solamente el primer, el primer verso. Ancina te quiero, y pues este cariño se dilató, pero yo lo vi de primero que tú. No hay nadie
en el pueblo que me haya hecho sentir lo mismo, ¿no? Si nosotros lo vemos desde la modernidad, creemos que esto está mal escrito. Y, ay, no manches, hablan como indígenas, justamente. Pero no comprendemos que era la forma real de comunicarse para esas comunidades, que era la forma oficial y que fue cambiada porque se generaron estos mecanismos de regulación. Debemos impedir que esos mecanismos, como lo que podemos ver aquí en esta imagen, se sigan reproduciendo. Y sobre todo, si gestionamos el turismo, podemos nosotros impedir que esto desaparezca o que esto sea mal visto, ¿no? Entonces, hacia allá es hacia donde deberíamos apuntar. Y ya en la última diapositiva, pues, gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Mario. Pues tenemos mucha tela de donde cortar para poder hacer algunas reflexiones y voy a darme paso a dar lectura a lo que nos escribieron las y los acompañantes en esta sesión. Michelle Sherazada Santillán García nos dice, estas reflexiones me llevan a recordar que desde el enfoque poshumano propuesto por Braidotti, aprender a ser humano debería implicar abrirnos al reconocimiento de otras formas de vida, de nuestras conexiones con aquello que nos da identidad y cuestionar quién ha tenido el privilegio de definir lo que significa ser humano. Aprender a ser humano, creo entonces, es también un acto político y ético. El ejemplo que nos comparte el doctor Mario sobre Caspar Hauser me parece muy revelador porque muestra que ser humano no depende únicamente de lo biológico, sino del modo en que la sociedad nos reconoce o por el contrario nos margina. También aquí sacamos los comentarios ahora de la doctora Ivonne Virginia Campos Rico, que pasa cuando las representaciones traen una carga estigmatizada, porque socialmente nos aferramos a la idea de que quien se identifica como indígena debe vestirse de determinada manera o trabajar en actividades determinadas o hablar una lengua indígena. Lo pone ahí como interrogante. Asimismo, aborda otro comentario la doctora Ivonne sobre lo que dijimos es una imposición sobre imposición. El doctor Ángel David Flores dice, pienso que lo común, comunal, comunitario, son términos que están muy arraigados en las poblaciones. No sé si también se pueden considerar imposiciones. Claudia Coyotzi nos dice así, en lo que nos menciona de Xcaret, doctor Mario, es un ejemplo de la sociedad de espectáculo que somos, dice yo creo. Simeón Carmona dice, saludos doctor Mario, gracias por tan importante presentación. Ahora un indígena debe ser aquel que viste como tal o que proviene de una comunidad indígena, lo cual poco a poco se está modificando el ser despreciativo, el significado de ser indígena y aprovechando su origen como espacios ecoturísticos de alto impacto. Eh, Claudia Coyote también agrega, excelente presentación, doctor. Muchas gracias por compartir y dejarnos, entrecomillado, chorro de reflexiones para no seguir dándole fuerza al hiperconsumo, al vacío social, al espectáculo como búsqueda de lo artístico y lo cultural. Estos son de los comentarios, reflexiones que nos despertó a todos, doctor. No sé si de lo leído algún comentario extra, algo que quiera abonar. Sí, gracias, doctor, y gracias a todos los que se tomaron el momento, la molestia de escribir y sobre todo de esperarse hasta este momento. Y pues nada más quiero compartir una anécdota que tuve alguna vez con el doctor Javier Torres Nafarrate, que él es realmente quien introduce toda esta teoría de la sociedad de Niklas Luhmann aquí a México y prácticamente al español. Él fue mi profesor allá en la Universidad Iberoamericana y él mencionaba justamente que como nosotros comunicativamente y socialmente empezamos a tener roles a los que nos debemos sumar, ¿no? Y él decía, por ejemplo, él se llama Javier, él desde pequeño aprendió que era Javier porque así lo empezaron a llamar sus padres, ¿no? Entonces, una vez llega a una universidad y le dicen, oiga, ¿y usted quién es? Y dice, pues soy yo. No, pero ¿quién es? Dígame. Y pues dice, pues aquí estoy, no me ves, soy una persona y aquí estoy. No, pero ¿quién es? Ok, soy Javier, ¿no?
Dice, no, pero ¿a qué vino? ¿Para qué está aquí? ¿No? Dice, yo vine, soy Javier. Entonces él decía, pues es que, ¿por qué no me reconoce como persona? Porque forzosamente le tengo que dar ese rol que vengo a desempeñar en este momento, ¿no? Y hasta que dijo que era el doctor Javier Torres que iba a dar una ponencia en esa universidad, es como lo dejaron entrar. Y dije, ah, doctor, discúlpeme. Entonces, el doctor, el grado de doctor, el título de doctor, ¿sí? Trascendió y se adelantó incluso a su propio nombre y a su propia persona, ¿no? No importaba si él era una persona que tenía derecho a entrar, por el simple hecho de ser una persona, de ser un ser humano, él tenía derecho también a entrar y a disfrutar y a conocer, ¿no? Ah, no, pero él no podía entrar. Ok, da su nombre con el que había aprendido, soy Javier. No, cuando dijo que era el doctor, pásele, doctor, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos en esa misma situación, ¿no? Y en la sociedad moderna hemos dejado de lado la parte humana, justamente esta parte, no el humanismo, no la forma en que percibimos al humano, sino esta parte humana, la humanidad, ¿sí? Nos hemos desprendido de ella y hemos adoptado o le hemos dado importancia a otras formas, ¿no? El doctor, a mí, de repente sí, soy el doctor Mario Alberto Enríquez, pero yo de repente les digo, pues no me digan doctor. Y dicen, no, es que no le puedo dejar de decir doctor porque siento que le falta el respeto. Y yo digo, pero somos personas y demás, ¿no? Entonces, y más sobre todo cuando estás con estudiantes, como que sí se marca esa diferencia, ¿no? Y cuando no saben que tú eres el doctor, te tratan de manera diferente. ¿No? Como que eso impacta. Y entonces, muchas veces a nosotros eso nos molesta o al menos nos incomoda, pero no nos damos cuenta cuando lo hacemos con otras comunidades, como con otros grupos, como con las comunidades que nosotros mismos llamamos indígenas. Ahora, justamente lo que he aprendido a partir de este estudio es que estas comunidades muchas veces sí se autodenominan originarias, sí se autodenominan indígenas o muchas veces siguen sin denominarse de esa forma. Nosotros también debemos aprender cómo ellos se referencian a ellos mismos, cómo se identifican y sobre eso también nosotros debemos actuar y respetar esto, ¿no? Porque si no, estamos otra vez cayendo en este control social, ¿no? Que nosotros somos partícipes de eso. O sea, yo quiero entrar aquí al colegio y todo el mundo sabe que soy Mario Alberto, ya me han visto, pero si no traigo mi credencial, véanme, pues soy yo. Ay, no. Debe traer credencial, si no, no entra, ¿no? O debe tener su pase, si no, no entra, ¿no? Entonces se le da más importancia a otros objetos que a la parte humana. Entonces, realmente la pregunta es, ¿cómo aprendemos a ser humanos otra vez? ¿Cómo regresamos a esa humanidad, ¿no? Y esto, cuando lo vinculamos con el turismo, vemos que muchas veces lo impedimos porque preferimos tener un producto que a una persona, ¿no? Entonces, creo que hacia allá es hacia donde apunta la reflexión general de, de, de esta sesión. Muy interesante, doctor, y perdón, aquí me tomaré el atrevimiento que me da la moderación. Pues a mí me trastocó porque usted sabe, yo pertenezco a una comunidad indígena. Ahora me dicen que soy Yumú, pero durante muchos años yo me consideraba Shindo, solo eso. No sabía que era Yumú, no sabía que era comunidad indígena y aparte se piensa que el indígena no puede llegar a tener un doctorado, un postdoctorado o hacer investigación, ¿no? Porque tienes que tener esta autodeterminación incluso pues de la validez del otro. Entonces sí me deja con esa reflexión. Y un poco lo que comentas, pues, sabrás, Ixtenco acaba de ser nombrado pueblo mágico y un dato, un claro que con lo que tienes y reflexionas es, a partir de que se nos denomina como tal, la venta de blusas de pepenado y camisas para hombre y mujer de pepenado se disparó. Es decir, y ahorita que estamos en época de feria, pues prácticamente la venta de esta vestimenta, como tú dices, nos hacen un producto turístico diferenciado y nos hacen que tenemos que vestirnos este día o estas fechas con la de pepenado para decir que eres yumú, ¿no? Entonces, esa parte se vuelve un poco pues compleja y la verdad a mí sí me dejas con una gran reflexión y muchas gracias. Continúo con la lectura, es de la doctora Ivonne.
Les recomiendo ver la película de la controversia en Valladolid acerca del debate desatado entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Guinés de Sepúlveda sobre si las poblaciones de nuestro continente eran o no humanos. Gema Pérez Lemus dice, gracias doctora. Doctora, ya la encontré en YouTube, bueno, ya la mencionó. Jorge Gómez López dice, ¿cómo aprender a ser humano por el tema? Quizás valdría la pena incluir en la investigación la voz de las personas que viven en las comunidades o pueblos originarios, cómo se identifican, se consideran indígenas, cómo les gustaría pues ser llamados o las formas en cómo dirigirse a ellos como una forma de respeto mediante el diálogo para ir erradicando estigmas. Estos son los comentarios de Jorge Gómez López, ¿no? Entonces, hasta ahí, no sé si hay alguien más quien quiera comentar algo o hacer el cierre. Agradecemos en verdad esto, incluso esperamos que haya una segunda parte de estas reflexiones, doctor, y obviamente pues, da para que haya un producto interesante y que se pueda tener sobre todo esta distribución exclusivamente incluso con las comunidades que en verdad, si a mí me trastocó, me imagino que a la gente pues le ayudaría mucho incluso a esta determinación, que esta autodeterminación sea diferente o diferenciada a la que nos imponen otras imposiciones, valga el trabalenguas, porque sí es importante. Muchas gracias en ese sentido. Reitero, no sé si alguien más se manifiesta en el chat. Doctora Ivonne, no sé si damos el cierre o el doctor Mario tiene algún comentario final. Sí, pues nada más como comentario agradecer nuevamente el interés que se tiene por estas reflexiones y sí, justamente se quedan a nivel de reflexión porque sí, sinceramente y sin temor a verme como que ya no sé qué más hacer. No he logrado construir un instrumento justamente que me permita obtener esas observaciones, esas percepciones de personas que están involucradas desde la parte turística eh, eh, este, en comunidades indígenas o de autoadscripción indígena, ¿sí? Y que participan del turismo sin que se coaccione la respuesta, ¿no? O se influya en la respuesta. Creo que la intención no sería esa, porque sí he tenido mucho acercamiento con las personas, pero me centro más justamente en una observación de lejos sin tratar de influenciarlas, ¿no? Entonces no he encontrado todavía, no he cerrado la forma de llevar a cabo ese instrumento porque la idea es justamente conocer la percepción de ellos sin tener que decirles, o en tu caso tú lo entiendes muy bien, Pablo, y justamente por eso creo que estás aquí moderando esta sesión. Eh, no le podría decir, oye, ¿tú qué piensas de que te dicen indígena? No, pues, no, como que la respuesta no sería la natural o la que realmente sientes, ¿no? Como que eso debería darse en otro contexto, en otro momento, pero no he llegado a esa parte. Pero sí, esta investigación empezó en el 2022, es 2025 y yo creo que va a llegar el 2030 cuando la vaya cerrando. Pero sí me interesa compartirla porque además me interesa que algunas personas que tengan un trabajo similar o que tengan un interés similar o que estén involucrados en algo así, pues se puedan sumar y esto no se quede nada más aquí en una región micro de Tlaxcala, ¿no? Sino que realmente impacte y sobre todo porque la política hacia allá está apuntando, ¿no? Se sigue reafirmando voltear a ver a las comunidades por ejemplo, dentro del turismo comunitario, se olvida que en las ciudades también se puede practicar un turismo comunitario, es decir, las ciudades también tienen comunidades, ¿no? Y cuando hablamos de un turismo comunitario, se percibe esa forma o se le carga ese símbolo de que únicamente son comunidades rurales, con gente con autóctonas, como dice, vivas y demás, y se desconoce a que nosotros también estamos siendo parte de una comunidad, porque a nosotros no nos incluyen, ¿no? No es el problema, pues, pero entonces sí se está viendo esa diferencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos cerrar? Pues creo que si me vuelven a invitar en un año, podré traer un poco más de avances, pero la idea es que se sumen más personas porque son reflexiones que yo tengo, pero no me corresponden ni me pertenecen a mí, les pertenecen a todas las personas que están involucradas también en estos temas que creo yo son relevantes y son necesarios discutirlos para frenar también esta masificación y esta turistificación que se está dando de las propias comunidades, ¿no?
Y te agradezco mucho, Pablo, por tu moderación y sobre todo a la doctora Ivonne Virginia, que fue quien me invitó realmente a participar en este seminario y reitero otra vez mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que se han mantenido hasta este momento aquí siguiendo la sesión. Gracias. Doctora Ivonne, no sé si usted gusta cerrar. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor Pablo. Gracias, doctor Mario. Gracias, Mario Alberto. Es muy importante la reflexión que nos has invitado a hacer. Yo disfruté mucho la sesión y creo que todos los que están aquí, pues también, y quienes vayan a ver el video también en un futuro, seguramente lo van a disfrutar y vamos a rescatar muchas de las reflexiones que tú nos invitas a hacer, ¿no? Gracias también a Ángel David desde la Secretaría de Investigación y a todos quienes estuvieron aquí esta sesión. El próximo mes no tenemos sesión porque vamos a descansar por verano, pero en agosto reanudamos nuestras actividades del Seminario Permanente de Investigación Coltlax 2025. Les agradezco mucho y les invito a revisar en el canal de YouTube del colegio, ya están subidas las sesiones de la primera parte del año. Ya están ahí todos los videos, así que pues adelante, este estará en un futuro también ahí. Muchas gracias a todos y buenas tardes.